Ok, miren, acá les tengo un ejemplo de cómo funcionarían entonces esas cuentas T. Acá solamente está con una sola cuenta, que es la de banco. Entonces tenemos la cuenta tal, de tal número, ¿cierto? Miren, aquí también hay algo interesante que lo vamos a mencionar después, pero vale la pena mencionarlo. Miren que me dicen la cuenta 572 banco, ¿qué me da ese número? A ver, ¿quién me dice? Yo creo que la semana pasada lo mencionamos. ¿De dónde me saco ese número? Ya vi pues que hoy están más animados que mejor dicho. Chicos, ¿se acuerdan que hablamos del PUC, Plan Único de Cuentas? Ese, digamos, ese libro es como la Biblia en términos de contabilidad, porque es allí donde yo identifico cómo llamar primero mis cuentas, y no solo en términos del nombre, sino también en términos del número, es decir, ¿a qué número corresponde? Miren, ¿esto para qué? Porque cuando se va a cuantificar, digamos, la información, muchas veces ni siquiera se le coloca, no, Wilson, esa no es la de banco porque este ejemplo no lo saqué de un libro colombiano, sino de un libro español. Listo, pero nada, ese no es el número que corresponde a nosotros, estás totalmente en lo cierto. De hecho, miren que el ejemplo está como en euros. Entonces, nada, por eso fue. Pero ojo, para nosotros entonces desde el plan único de cuenta, ¿listo? Tenemos entonces presente la siguiente información. El saldo inicial es de 20.000 euros que se anotarán en el debe, porque en el debe, ojo, por allá me dicen, tiene un saldo inicial, es decir, lo tengo, es mío. Después se cargan 9.000 porque, qué sé yo, me pagaron un cliente, ¿sí? Después, aboné o pagué a alguien, entonces se abona 10.600, entonces en él, a ver, posteriormente se carga 15.000. Entonces, ya sabemos que cuando se dicen carga es, entonces, casi que ingresan es a mí. Cuando hablamos de abonar es de mí hacia alguien más, ¿cierto? Por eso miren las dos diferencias entre el debe y en el haber. Miren qué pasan acá. Al final hicieron entonces, se totalizaron cada una de las columnas en el debe y en el haber. Entonces, ¿qué tenemos? Suma del debe, 44.000, ¿cierto? Con el saldo que se tenía y con las transacciones que me ingresaron. La suma del haber, entonces lo que salió de mí para otras personas en un momento determinado, ¿cierto? Entonces, suma del debes menos el haber para determinar la diferencia, entonces, entre los dos. Y tenemos que es de 17.400. Entonces, ojo, por allá al final del periodo o en el libro mayor, no tanto aquí en las cuentas T, perdón, en el libro diario, entonces yo tengo que tener una cuenta para saldar este elemento y poder tenerlo en cuenta para periodos posteriores, si es el caso. Es decir, en este caso que es de mí hacia alguien más, probablemente yo quede debiéndole a alguien más, ¿cierto? Un saldo en particular. Entonces, esto es lo que quiere decir puntualmente. Vamos entonces al libro mayor, o bueno, continuamos. Tenemos entonces secuencia a seguir para hacer una anotación, identificar si se trata de una cuenta de activo, pasivo o patrimonio, identificar si se trata de un aumento o de una disminución, ¿cierto? Es decir, si me ingresa o sale. Se realiza la anotación en la cuenta según su naturaleza. Entonces, cuando hablamos de naturaleza es a qué corresponde, ¿cierto? Cada cuenta en particular. Además, porque ya vimos que tenemos dos estados financieros básicos, de estado de resultados y de balance general. Entonces, hay que identificar, pues, a qué corresponde cada uno puntualmente. Bueno, acá estábamos hablando lo que vimos ahorita, las cuentas T, entonces no me voy a quedar aquí. Bueno, esto sí porque hablamos es de los tipos de cuenta. Cuando hablamos de cuentas de activo, generalmente hay unos valores iniciales en los debe
tenemos unos aumentos o unas entradas, en el haber tenemos unas disminuciones o salidas. Ojo, generalmente cuando hablamos de las cuentas de activo que tienen, digamos, mayor movimiento o funcionamiento en términos de los periodos, hablamos de las corrientes. Miren, cuando ahorita les mencionaba entonces de la subdivisión del activo, corriente y no corriente, que lo corriente es el corto plazo y lo no corriente es el largo, entonces aquí sí vale la pena mencionarlo. Cuando hablamos de las cuentas de corto plazo, hablamos de caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, ¿sí? Que si bien pueden ver, esas cuentas tienen un movimiento constante, tanto de entrada como de salida, ¿cierto? Entonces, es decir, cuando el inventario me aumenta, entonces estoy produciendo mucho y me está quedando mucho inventario, o puede que esté produciendo lo mismo, pero entonces no estoy vendiendo, entonces el inventario me va a aumentar, ¿cierto? Las cuentas por cobrar, ve, estoy vendiendo mucho, pero estoy vendiendo a crédito, entonces la cuenta me va a aumentar. Tengo que identificar ese tipo también de comportamientos, ¿sí? Más que todo al final del periodo, cuando yo lo evidencio en los estados financieros, cómo funcionan, ¿sí? Ojo, lo mismo con las salidas, entonces cuando salen, tenemos unas salidas o disminuciones de la caja del banco, no todo quiere decir que fue, es decir, si es de caja o bancos es porque, claro, pagué a proveedores, bancos, es decir, salió el dinero a empleados, al Estado, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando se disminuye el inventario, ¿por qué fue? Porque vendí, ¿cierto? Cuando se disminuye la cuenta por cobrar, ¿por qué fue? Porque me pagaron. Entonces también tengo que identificar, por eso ahorita lo vimos anteriormente, digamos la esencia de cada cuenta, ¿cierto? Y no todas las disminuciones, al menos en el activo, no todas implican salida de dinero, ¿cierto? Como lo acabamos de ver con los inventarios y las cuentas por cobrar, ¿cierto? Tienen otra incidencia puntualmente. Acá entonces vamos a identificar este aspecto que es fundamental. Por Dios, ya lo silencié. Es fundamental para el manejo de la información financiera, ¿cierto? Donde hablamos de la ecuación contable o patrimonial, donde tenemos activo igual a pasivo más patrimonio. ¿Listo? O neto patrimonial. Ya les voy a mencionar este elemento que involucra. Espérenme un momentito, aquí grabo la primera parte, que no se nos vaya a embolatar. Listo. Perdón. Ok. Esperen un minuto. Ahora sí. Tenemos entonces activo igual pasivo más patrimonio. Acá tenemos, digamos, como la representación visual. Miren, aquí hay algo muy interesante. Les decía, activo, todo lo de activo, lo que tiene la empresa, tanto en corto o largo plazo. Pero resulta que eso que se tiene en el activo puede que yo lo tenga, digamos, por cuenta de otros, es decir, hasta cierto momento no la he librado o se hizo a partir de mis recursos propios, ¿cierto? ¿Cómo puedo identificar eso? Bueno, acá tan charro, me pusieron primero activo y después el pasivo, pero es al revés. Primero es el pasivo y después es el patrimonio, digamos en términos de
de cómo se da la información realmente, ¿cierto? Entonces, nada, esperen un minutico ahora aquí. Ah, no sé qué se me hizo, espérenme un minuto. Vamos a ver cómo se ve. Que el compañero Wilson me envió un ejemplo de cuenta T. Se las voy a compartir. Listo, miren. Esta sí es el dato que nosotros tenemos desde el PUC. Este es 1110, que corresponde a bancos, entonces débito y crédito, miren que en eso sí estamos iguales, se asumen entonces las operaciones. Miren, aquí sencillito, pero digamos generalmente a los datos les van colocando como noticas que pues van por fechas, por ejemplo, y a qué corresponden o a qué transacción correspondió puntualmente, ¿cierto? Miren acá al final se totalizaron y cómo quedó el saldo, ¿cierto? O si débito o crédito. Entonces, nada, lo que bien les decía, muy importante determinar, pues, cómo funciona, ¿cierto? Cómo funciona y, pues, cuál es su particularidad, su naturaleza. Entonces, nada, ya les había comentado, entonces, activo lo que tengo, pasivo y patrimonio, ¿cómo lo adquirí? ¿Cómo adquirí ese del activo que tengo? Por eso esa ecuación, el total del activo es igual al pasivo más patrimonio, es decir, todo lo que yo tengo o lo debo o es mío, una de las dos. Por eso es importante. Acá tenemos un ejemplo de ecuación contable, pero al menos pues como desde las cuentas, es decir, desde este más que ecuación contable es como la partida doble, cómo funciona. Entonces tenemos, no se fijen por allá en el número, que ya les dije pues que este no lo saqué pues como un ejemplo colombiano, entonces tenemos la empresa, esta adquiere una furgoneta, la paga al contado, esta operación interviene en dos elementos patrimoniales del activo, uno de ellos es la furgoneta al transporte, que aumenta, y ojo, en ese caso, ese aspecto de elementos de transporte con lo que les dije ahorita, por ejemplo, ese activo, ¿dónde se ubica? ¿En el activo corriente o no corriente? ¿Ustedes qué dicen? Esta furgoneta. A ver, que por acá me escribiera. Listo, ojo, en el activo, a ver, si lo devuelvo, ojo, Jacqueline, no corriente, no el corriente, el no corriente, ojo, recordemos que el activo corriente es todo lo que yo puedo tener líquido en el corto plazo. Por eso las cuentas del corriente son caja, bancos, cuentas por cobrar, inventario, ¿cierto? Cuentas que se están moviendo constantemente, involucran dinero, ¿sí? Mientras que un activo como esto, que es para el trabajo de la organización, esta furgoneta o este transporte está involucrado en qué? Todos los activos en pro del deber ser de la organización. Entonces hará parte del no corriente. Sí, por acá como nos dice el compañero, el corto plazo sería un año máximo y el largo plazo, pues más de un año, ¿cierto? Sin embargo, de hecho, esa también es la incidencia que tienen los activos, o es decir, o los activos fijos. Y es que, pues, venga, yo no lo voy a comprar para uso de un año. No, entonces los activos fijos, la perspectiva es que se utilicen en un periodo de tiempo muy amplio, ¿cierto? No un tiempo corto. Entonces, miren acá donde se vio reflejado, como allí me dicen que fue de contado, entonces miren de dónde salió el dinero, de la caja o pudo haber salido de mi banco. A veces se menciona si probablemente fuera de contada, bueno, ojo,
De contado, si hablamos de caja, casi que hablamos es dinero que se tiene físico. Por eso muchas veces para muchas organizaciones y muchas transacciones son casi todas desde el banco, ¿cierto? Que es dinero pues líquido que se tiene, pero no se tiene físico dentro de la organización, sino que se tiene pues en el banco y allí se hacen todas las transacciones. A ver, por aquí pregunta una compañera, si se hiciera crédito a más de un año, ¿sería a largo plazo? Miren, generalmente los activos fijos como propiedad, equipo, transporte, generalmente cuando se hacen a crédito, se hacen a más de un año, ¿cierto? Además porque, bueno, generalmente no suelen ser valores pequeños, sino valores muy grandes o inversiones muy grandes. Entonces, en el corto plazo, la empresa quedaría muy ajustada para poder cumplir con esa obligación. Entonces, generalmente ese tipo de activos, cuando se financian por banco, se tiran a más de un año, ¿cierto? Es decir, largo plazo. Miren, acá también hay una incidencia importante que a mí me gusta mucho hacérsela a los estudiantes, y es que, miren, de cierta forma también la deuda a largo plazo es buena. Es decir, yo sé que vamos a pagar más intereses, pero al menos la puedo pagar de forma más tranquila. De modo que si yo en el corto plazo, qué sé yo, tuve una ganancia pues que no era habitual y la recibí en un periodo determinado, entonces listo, yo me puedo ir a abonarle a esa deuda o la puedo cancelar antes de tiempo. ¿Sí me hago entender? Mientras que si yo asumo una deuda de corto plazo, que es muy alta, pues primero estoy afectando mi liquidez, es decir, que el dinero que yo tenga en caja, bancos, se vaya viendo más ajustada para cumplir una sola responsabilidad, que sería esa deuda, ¿cierto? Y miren, y que si en algún momento yo no puedo cumplirla, se hace más complejo en el corto plazo, digamos, reorientarla. ¿A qué me refiero? Ojo, pues los bancos sí me la organizan, claro, finalmente, miren, el negocio de ellos es que prestar, colocar el dinero y pues sí que obvio se lo paguen. Entonces ellos me van a decir, listo, vamos a refinanciarte entonces ese crédito, lo vamos a organizar, pero miren, obviamente va a ser en condiciones absolutamente distintas a la primera vez que lo hice. Y obvio, más a favor del banco que mías. Mientras que si yo desde el inicio lo asumí a largo plazo, con una tasa de interés viable, pues es decir, buena, un tiempo prudente, entonces que al menos yo sé que en el corto plazo lo puedo manejar. Entonces lo que les digo, ya si me fue súper bien y tuve mucho ingreso, venga, no, salgamos ya de esa deuda y no quedamos con deudas, ¿sí? Entonces eso, digamos, esa es la incidencia que yo siempre asumo al menos desde el endeudamiento. Es decir, yo me voy más desde el largo plazo que desde el corto. Pero también vale la pena mencionar, muchachos, que hay empresas que tienen una capacidad financiera enorme. Es decir, y que pueden endeudarse en términos del corto plazo y tienen capacidad para cumplir. Entonces eso también pues es muy relativo, ¿cierto? Y muy respetable. Cada empresa tomará sus decisiones frente a, por ejemplo, al endeudamiento particular. Sin embargo, muchachos, muchas empresas que se quebraron, muchas veces es por el mal manejo del endeudamiento, es decir, creen que sí son capaces de asumir en términos del corto plazo deudas muy altas y en efecto no. Entonces, por eso lo que les digo, yo preferiría el largo y más bien si me fue muy bien pagarlo, pero no arriesgarme en términos del corto plazo, porque ojo, en el corto, cuando estás de aquí, ¿qué dejas de pagar? Entonces, lo fundamental, entonces ya no vas a tener con qué pagar los servicios públicos, el arriendo, el personal, eh, los impuestos, ¿sí? Entonces es importante. Hablábamos entonces, partida doble se basa en el principio de cualquier movimiento que se realiza en la empresa afectada por lo menos a dos elementos que pretende, digamos, de cierta forma mantener la ecuación patrimonial. Tenemos entonces unos principios, tenemos, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor, quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor, eso ya lo habíamos visto la semana pasada, entonces lo seguiré pues como rápido. Vamos entonces también para el libro diario.
Este es, digamos, bueno, no es el siguiente. Realmente el libro mayor y el libro diario se hacen casi que en conjunto, es decir, casi que al mismo tiempo. La información se asienta en ambos. Hay algo muy particular, muchachos, y eso, pues, para nosotros que lo estamos, digamos, estudiando, o para el que lo está haciendo. A mí me tocó, por ejemplo, en el colegio. Yo estudié en un colegio comercial y bueno, eso a mano era una cosa impresionante, pero hoy en día, pues, es muy, muy distinto. Es decir, para eso existen sistemas de información donde se asienta la transacción e inmediatamente el sistema la asienta en el libro diario y en el libro mayor, ¿cierto? O se asienta la información en el libro mayor, perdón, diario que es este, y inmediatamente alimenta el libro mayor, ¿cierto? Para poder tener, digamos, secuencia en la información y también pues eh, organización. Claro, por acá nos está contando Wilson, él también aprendió a mano y tocaba hacer todo el ciclo. Miren, por ejemplo, yo cuando terminé 11, claro, como todos, bueno, nosotros lo hacíamos en máquina de escribir. No, qué tedio. Ya no se imaginan, y ese libro al final, es decir, en 11, se mandaban marcar, no sé qué, era un libro de este tamaño, la cosa más impresionante, con todo lo que se hacía, porque claro, era todo el ciclo de la información contable y financiera de la empresa, supremamente interesante, pero sinceramente tedioso para el que lo esté haciendo a mano. Hoy en día realmente eso no ocurre pues como de tal forma, eso no es casi imposible pues hacerlo así, ¿cierto? Ojo, o si bien muchos negocios pues que pequeños sí manejen su contabilidad, digamos, más manual, generalmente las cuentas de casi ya no se ejecutan, es decir, no son pues como tan actuales. Ahora, pues al menos desde el libro diario que se tiene que adentar la misma información, bueno, se contrasta. Tenemos entonces libro diario, registro donde se anotan todos los movimientos contables ordenados por fecha de realización. Entonces, miren pues lo que pasa. En el libro diario, como bien vemos aquí, debe el haber y la fecha de la operación y bueno, por allá entonces también se coloca pues la cuenta, ¿cierto? ¿Esto para qué? Para que al final yo pueda tener la suma de los dos como vimos ahorita en el libro mayor, ¿cierto? Tenemos entonces, número de operación, contenido de las operaciones, es decir, a qué hace referencia esa cuenta y lo que involucró, tanto en el debe como en el haber, pues es decir, a cuál tuvo entonces referencia. Tenemos entonces, este está ligado al libro diario. Bueno, no, entonces a lo que iba. El libro, digamos, diario es el que va muy de la mano con las cuentas de, ¿cierto? Este entonces ya rescata otra información que tenemos, está ligado al libro diario, ya que es una transcripción de toda la información que se registra en él. Miremos entonces aquí, como lo veíamos ahorita, en el debe, en el haber y las cuentas que involucraron. Entonces, noviembre 1 se compró máquinas o se compró una maquinaria y desde dónde salió el dinero, ¿cierto? Desde el banco. Miren entonces en la cuenta T cómo funciona. Entonces tenemos que la máquina está donde en el debe, ingresó. ¿De dónde se pagó? Desde los bancos. Entonces en la cuenta, tanto en el libro mayor como en la cuenta T, entonces salió, ¿cierto? ¿En qué periodo? Miren, como les decía ahora, por eso es que, por ejemplo, acá al ladito se le coloca la fecha pues puntual, ¿cierto? La información se tiene que registrar de esa forma. ¿Pero a qué voy? Miren, tiene que estar integrada la información tanto en el libro mayor como en el libro diario, es decir, tiene que ser consecuente la información, no haya una cosa ni acá otra. Yo no sé, Wilson, si a ti te tocó, pero a mí es una cosa impresionante porque entonces cuando uno iba al libro mayor y a sumar y no le daba, entonces váyase a las cuentas T, si el error estaba allá, no, esto es una cosa, pues realmente de forma manual es complejo, ¿cierto? Entonces, afortunadamente, hoy en día, pues existen sistemas de información que ayuden pues a que se asiente la información y que se lleve
a los estados financieros puntualmente, ¿cierto? Porque también, digamos, desde allí ese será el interés. Tenemos listo el balance de sumas de saldos, tenemos también llamado balance de comprobación. Es un documento contable que recoge las operaciones realizadas durante el periodo analizado. Su finalidad es comprobar que todos los asientos anotados en el libro diario están cuadrando. Entonces, miren pues toda la secuencia de información para que al final pues tengamos unos resultados puntuales, ¿cierto? Tenemos entonces cuentas, las sumas en el debe, sumas en el haber, saldos si los hay en el debe y en el haber para poder determinar, pues es, bueno, qué tanto nos está cuadrando la información contable, porque ojo, eso sí, no se puede perder ni 100 pesos, es decir, esos 100 pesos en algún lado tendrán que estar o cuadraron en algún lado, ¿sí? Por eso este también es tan importante, ambos me tienen que dar igual. Por eso se llama desde de comprobación, ¿cierto? Ojo, miren, todo lo anterior que acabamos de ver es solo cómo se asienta en el día a día, ¿sí? Cómo se asienta la información en mi día a día. Ya entonces aquí vamos a ver normalización contable, el plan general de contabilidad. Entonces, bueno, los otros elementos pues que están involucrados allí, pero también a qué me llevan. Tenemos entonces, por normalización contable, entenderemos las normas generales que son comunes a todas las empresas, independientemente de su actividad, ¿cierto? Por imagen fiel entenderemos que las cuentas anuales deben realizarse con claridad y de forma que la información sea comprensible, útil para los usuarios, ya que deben ajustarse a la realidad, ¿cierto? Es decir, este es casi que, o al menos también desde las NIF, este es el interés, ¿cierto? Que sean sumamente objetivas con la realidad pues de la organización, ¿cierto? ¿Qué tenemos además? Documentos contables. Tenemos entonces el balance o balance general, como lo llamamos, ya les decía ahorita desde la ecuación contable vimos su estructura medianamente. Tenemos pérdidas y ganancias o estado de resultados también recibe su nombre. Me gusta más llamarlo de resultados, más que de pérdidas y ganancias. Ya sabemos que a partir de él podemos verificar los ingresos que hemos tenido y las salidas. Ahorita hablamos entonces de ellas, ¿cierto? También que en su estructura vamos a identificar diferentes, ¿cómo decirlo? Momentos o diferentes utilidades o rentabilidades, ¿cierto? Cuando nos concentremos en el estado de resultados, lo vamos a ver. Tenemos estados en el cambio del patrimonio. Es importante, pues obviamente porque me indican pues si el patrimonio ha cambiado de un periodo a otro, pero digamos al menos en términos del análisis financiero no es tan incidente, es decir, sí es importante identificar qué cambia en mi patrimonio, pero por ejemplo es más interesante analizarlo anualmente, ve anualmente qué pasó, porque en términos, por ejemplo, periódicos, como si pasa con el balance general y el estado de resultados, que sí son mensuales, y que puede que anualmente yo consolide una información para analizar cómo me fue en mi año. El de patrimonio no es que vaya a cambiar cada periodo, ¿cierto? No necesariamente. Entonces, este sí tiene un análisis como más lejano, o sea, no es necesario analizarlo tan periódicamente. Este de flujos de efectivo, sí, este sí es supremamente interesante y va muy ligado a las cuentas de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. Como el nombre lo dice, flujos de efectivo, es decir, también cómo entonces, bueno, tanto en ingresos y salidas de dinero, pero cómo están funcionando los flujos de efectivo, ¿sí? Dentro de la organización, es decir, de dónde se está percibiendo el efectivo y a qué se está aplicando dicho efectivo. Listo, por acá nos dice el compañero Wilson, ligado a las cuentas de resultados, claro que sí, y a las cuentas de caja y bancos. Exacto, es decir, este casi que se ve enfocado solamente es al dinero, o es decir, al flujo de efectivo que se tiene en un momento determinado para funcionar. Este sí es muy importante analizarlo, digamos, de una forma más periódica. Y cuando hablamos aquí en términos de esta memoria, es decir, cómo se
consolida la información, lo que les decía, por ejemplo, en términos anuales, pero que yo también tenga forma de verificar, es decir, esa memoria en términos de toda la información que acabamos de decir, cuentas, es decir, libro mayor, libro diario, el estado de comprobación y allá de allí entonces pasar a estos balances, pero donde yo encuentre información que diga, bueno, pero aquí qué pasó y yo pueda devolverme eh, a identificar qué pudo haber pasado. Miren, yo creo que la semana pasada les contaba, por ejemplo, desde los estados financieros, uno identifica que en su mayoría, porque bueno, no todos, pero en su mayoría tienen unas notas o unos números, es decir, están las cuentas y al frente tienen unos números pequeños. Esos números se llaman notas contables. Esas notas son para ampliarle al lector qué pasó en esa cuenta. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, la cuenta de bancos. Entonces, cuando yo... bueno, por aquí nos dice Wilson, ahora son llamadas revelaciones. Me vengo a desayunar, revelaciones. Bueno, yo siempre las manejo como notas contables y cada vez que busco, ¿verdad?, estados financieros, no lo encuentro así, pero bueno, importante también. Ojo, miren, entonces, por ejemplo, los bancos. Bueno, aquí nos dice Wilson, según las NIF. Entonces se tienen que llamar así, revelaciones. Bueno, ya sabemos que no todos lo manejan, de hecho, probablemente por eso no las habría encontrado de esa forma. Cuando me voy a bancos, pues probablemente la empresa no tenga relación con un banco solamente, sino con varios, ¿cierto? Y en términos de, pues no solamente de deuda, sino también de cuentas, ¿sí? Cuentas, ETS, pues es decir, probablemente podrán manejar muchos activos financieros pues con un banco en particular. Entonces esas notas o revelaciones me van a determinar cuál es la relación de esa cuenta, ¿cierto? Es decir, esos bancos, qué descripción tienen puntualmente. Entonces, por eso este aspecto, digamos, de memoria, eso es lo que implica, ¿cierto? Tenemos también la información al incluir las cuentas anuales deben ser o deben tener unas características puntuales, relevante y fiable. Listo, ojo, relevante en términos de qué. Entonces, como bien vemos, claro, la información cuando es trasladada a los estados financieros, independiente del que sea, no tienen esa particularidad que tienen en el libro mayor o en el libro diario, ¿cierto? Es decir, no tiene una transacción de todos los días. Ustedes se imaginan de fuera así, eso sería una cosa impresionante. Entonces, desde los estados financieros, ¿qué se hace? Recopilar la información y volverla relevante, es decir, qué pasó en caja, qué pasó en bancos, qué pasó en cuentas por cobrar. Lo que les digo, por allá en las revelaciones o en las notas, si yo quiero ampliar esa información, me devuelvo, ¿sí? Y si me quiero devolver todavía más, entonces me voy para el libro mayor o el libro diario de identificar qué pasó, ¿sí? A eso se refiere con relevante, al menos en términos de los estados financieros. Es decir, no se puede, no se lleva toda la información porque serían interminables. Entonces se consolida. Y en términos de fiable o confiable, también podría ser la palabra, es que entonces sea verídica y que por allá al comprobarla o al buscar, digamos, su relación, pues yo puedo identificar qué tan confiable es o no esa información, ¿cierto? Tenemos entonces unos principios también contables, aunque bueno, la semana pasada en el documento los miramos, entonces no me quedaría ahí. Empresa en funcionamiento, de vengo, de uniformidad, de comprensión, no comprensión, perdón, importancia relativa, ¿sí? Estos ya los vimos, entonces no me aclara. Tenemos entonces, se registran en el balance activo, pasivo, patrimonio neto. Ya lo hablábamos también ahorita, ¿cierto? Ya sabemos que en términos del activo y en términos del pasivo hay una discriminación entre lo corriente y lo no corriente, ya lo sabemos. Cuando hablamos del patrimonio, es solo lo que se tiene dentro de la organización y no tiene la incidencia de corto ni largo plazo. Cuando hablamos de pérdidas y ganancias o estado de resultados, hablamos de ingresos y gastos, donde ya sabemos que, ¿qué me falta aquí? Eso es una muy generalidad. Me falta parte de los gastos.
El que les decía que va después del ingreso y que es la salida de dinero más importante. ¿Cómo es que se llamaba? Eso sí, pues a ver, ya estuviéramos Ojo, estamos hablando lo que se registra en la cuenta de pérdida, en las cuentas de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Y ahorita les decía, tenemos unos ingresos, ¿cierto? Que pueden ser por la actividad principal o no. Y tenemos unas salidas de dinero que no le vamos a llamar gastos, son unos, me faltan unos. ¿Cuáles son los otros, o cuál es la otra salida de dinero? O ingresos, ¿cuáles son? Tienen nombre. Eso, Jacqueline sí está en la movida. Los costos. Listo. Ojo pues, porque los costos y los gastos son supremamente distintos. Miren muchachos, estas son al menos de las particularidades que ustedes deben tener muy presentes. Lo que bien les decía en algún momento, pues yo sé que probablemente ustedes no vayan a levantar esta información, no se van a saber el PUC, a nosotros nos tocaba casi que aprendernos el PUC en el colegio para hacer las cuentas, pero al menos identificar qué implica cada cosa, ¿cierto? Que usted sepa la diferencia entre los costos y los gastos. Entonces, que los costos son el deber ser de la empresa, es decir, lo que me cuesta hacer mis productos o prestar mis servicios, pero enfocado solo a eso, ¿sí? Pero que también existen unos gastos y que los gastos hacen parte pues de mi organización y de mi periodo. ¿Qué hay que tener en cuenta también? Que el precio final que yo vaya a otorgarle a mi producto o servicio, eso sí es cierto, tiene que involucrar tanto el costo como el gasto, ¿sí? Porque, ojo, claro, el costo es el deber ser del producto, pero entonces no hay que pagar gastos, claro que sí, y a partir de qué se va a pagar, entonces también pues del ingreso, es decir, del precio que asume mi producto puntualmente. Entonces debo tener eso muy, muy presente. Tenemos entonces también unos criterios en términos pues, de dicho registro, donde tenemos pues para hacer más incidencia, activos deben reconocerse en el balance general cuando sea probable la obtención a partir de los mismos, digamos, de beneficios o rendimientos económicos para la empresa en el futuro y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. Es decir, que yo pueda tener presente, digamos, en el trasfondo de esa información, que si fueron por causa de, por ejemplo, lo que les decía ahorita, si aumentan mi caja o mi banco, en teoría es porque me pagaron, ¿cierto? Que yo pueda verificar que si es porque me pagaron, ¿cierto? Que si aumentó mi cuenta de inventarios, entonces eso es más bien algo interno. O bueno, o externo, lo que ahorita les decía, porque no estoy vendiendo. Y ojo, que por ejemplo en el activo, pues es muy bueno que el activo esté alto, esté interesante, pero no todas las cuentas, no todas las cuentas del activo me interesan que aumenten, ¿sí? Entonces a mí no me interesa que las cuentas por cobrar aumente, o bueno, o que aumente, pero que yo tenga la certeza que al menos de forma periódica, es decir, cada mes, yo estoy recuperando el dinero. Pero si yo estoy vendiendo a crédito y la estoy recuperando cada 3 meses, pues venga, eso sí es una situación compleja para la empresa, ¿cierto? Que yo tengo mucho inventario, que el inventario me aumente, no es tan bueno, a no ser que yo me estoy llenando de inventario porque en X momento yo sé que voy a vender mucho, entonces ya de cierta forma me estoy preparando para el momento posterior